bendiga. Buenas noches. Gracias por estar conectados nuevamente en esta reflexión para el alma. Les saludamos con un fuerte abrazo en Cristo. Gracias por acompañarnos y juntos poder meditar en la palabra del Señor. Aquí le estamos enviando un saludo fraterno y espero que usted la esté pasando muy bien. Gracias a aquellos que se están conectando rápidamente, algunos desde San Francisco. Gracias a los de San Francisco, a todos los hermanos de aquí de Richmond, aparte de nuestros amigos y hermanos de Guatemala, de Shela, de Guatemala, de El Salvador. Mucho gusto. Gracias por aquellos de San Mateo que también se están conectando desde Sur San Francisco y también otras personas fuera del área de la bahía. Gracias por nuevamente estar con nosotros y acompañarnos en este maravilloso tiempo de análisis espiritual y de consejo bíblico para nosotros. Quiero rápidamente invitarles a que abran sus Biblias a Job, capítulo 4, verso 16. Quiero hablarles en esta noche sobre el tema la quietud que bendice. La quietud que bendice. 4:16 de Job dice: paróse delante de mis ojos un fantasma, algo, según este hombre lo explicó, más de 3000 años atrás, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, y quedo, o en quietud, oí que hablaba, y en quietud oí que hablaba. Job 4:16. Mediten esa frase. Y quedo, oí que decía, o en otras palabras, y quieto, oí lo que hablaba. Padre, gracias por la palabra que nos aconseja y que vamos a utilizar en esta noche. Préstanos tus labios, Señor, y bendice a todos aquellos que estamos conectados en el dulce nombre de Jesús. Amén. En cierto museo de arte tradicional estaban unos críticos hablando y presentando y tratando con algunos cuadros que tenían por exhibir. Y un niño vio curiosamente que se hacía un círculo de personas y uno de ellos preguntaba a todos acerca de aquel cuadro. Aquel cuadro era una pequeña embarcación que estaba a punto de hundirse y que estaba siendo azotada por una fuerte tormenta. Aquel niño le llamó la atención eso y un crítico le hizo una pregunta a una persona: ¿qué usted admira más de este cuadro? Y le dijo: qué frágil es esa barca y qué tan bravo está el mar. Y a otros que le dijo: ¿qué es lo que le impresiona? Le dijo: a mí me impresiona ver el rostro de los marineros y cómo están a la expectativa, cómo están aterrorizados. Y a otro le dijo: ¿cómo usted ve este cuadro? ¿Qué le impresiona? Los vientos dibujados en esa lona que parecen reales, unos vientos y una tormenta fuerte. Y a otra persona: ¿qué le impresiona a usted? Dijo: qué oscura se mira la tarde. Y al niño, el crítico, le preguntó: jovencito, ¿y a ti qué te impresiona de esta pintura? El niño se quedó viendo y dijo: a mí me impresiona esa ave que está como reposando arriba de la embarcación
viendo hacia abajo el terror de los marineros. Aquel crítico quedó sumamente sorprendido porque el niño no habló de terror, no vio la oscuridad, no vio la pequeña embarcación, no habló de los vientos o de la tarde oscura, sino que vio, le impresionó la quietud, la paz, la tranquilidad, como aquella ave reposando en el aire miraba hacia abajo. Para mí es una enseñanza muy práctica para que nosotros meditemos. Si yo le preguntara a usted qué es lo que más le aflige en estos días, ¿qué me pudiera decir? A mucha gente que se le ha hecho esta pregunta dice: nos preocupa bastante los peligros de la pandemia, la guerra, los conflictos, el hambre, los escándalos políticos en Washington, la falta de trabajo, la inseguridad en las calles. Todo el mundo va a responder diferente respecto a cómo ellos ven y cómo ellos se sienten en este momento. Y le pregunto a usted, ¿cómo se siente particularmente en este día en base a todo lo que estamos viendo? Sé que todos podemos responder diferente, pero hay algo, amados, que me fascina de la expresión de ese niño. Dijo él, me gusta cómo esa ave reposa tranquila en el aire, mientras abajo la gente está aterrorizada. Creo que ese es un cuadro que podemos nosotros hablar también de la situación en la que muchas personas se encuentran debido a que nos sentimos inseguros por lo que está pasando. De verdad, no es nada agradable en medio de las noticias que oímos cada noche. Parece que nos vamos a acostar con cierta ansiedad y estrés y no podemos descansar lo suficiente pensando qué será mañana, qué sucederá con nosotros. ¿Tendremos nosotros tranquilidad o estaremos en grande agonía y angustia por la falta de vacunas, por aquellos que caen a diestra y a siniestra víctimas de la pandemia? ¿Cómo se siente usted? Y es precisamente, amados, por qué usé la expresión de Job 14. Porque me parece que en medio de los horrores y los fantasmas modernos, si pudiéramos hablar figurativamente, que aterrorizan nuestras vidas, es bueno recurrir a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Note usted que el autor de estas palabras dice, y quedo, o inquietud, y en quietud oí lo que se hablaba, lo que se decía. Es precisamente lo que nosotros necesitamos en estos días, estar quietos. Hay un libro que se llama True Peace, que habla de que Dios siempre está a la expectativa de que nosotros nos detengamos, respiremos profundo y nos quedemos quietos para poder Dios luego llamarnos la atención y dialogar en lo más profundo de nuestro ser con nuestra alma, para así podernos desconectar hoy en día del mundo y las presiones. Hoy en día están vendiendo aplicaciones o ya hay relojes electrónicos como el que tengo que tienen unas aplicaciones
que le llaman a uno la atención a pararse, a sentarse, a respirar profundo, a bajar los latidos del corazón. De verdad que estamos en medio de una cacofonía de ruidos incesantes que no nos permiten concentrarnos y guardar quietud. Ante nosotros vemos un espectáculo. Ya sea que estemos afuera de nuestra casa o en la intimidad o en el calor de nuestra familia, cuando vemos lo que está pasando a través de las noticias, nos damos cuenta que somos bien frágiles, que estamos todos con inseguridad, que no sabemos del día de mañana, que caen gente a diestra y a siniestra, gente que amamos. Yo estoy seguro que usted ha perdido amigos o miembros de su familia ya, por el corona o por el terrorismo o por la enfermedad. Nosotros lo estamos viviendo en este mismo momento y no voy a hablar de todo lo que estamos viviendo en nuestra congregación, pero hay familias en luto, amigos nuestros, ministros, líderes nacionales que en esta semana han perdido la vida y que lo sentimos mucho. Ante este cuadro aterrador, es bueno que nosotros nos concentremos en el mensaje de la palabra de Dios. El autor de Job decía en este momento, y me quedé quieto, y oí que decía, en otras palabras, y quieto, escuché lo que hablaba. ¿Qué le parece si usted y yo también podemos imitar las palabras de este hombre y la actitud de detenernos, de respirar profundo, de no hablar tanto, de no gritar y desesperarnos por lo que está pasando? ¿Qué le parece si nosotros nos quedamos quietos? Si nosotros aprendemos a descansar en el Señor en medio de la tormenta. ¿Se acuerda usted que Cristo mandó a sus discípulos seguir adelante en cierta ocasión? Y en la noche, en medio de aquella tormenta que parecía que la embarcación se rompía en muchos pedazos y todos perecían, ellos vieron en la oscuridad la figura de alguien que venía acercándose. La oscuridad, ni la tormenta, ni el viento podía detener la imagen poderosa de aquel que caminaba sobre las aguas. Y unos aterrorizados, unos se lanzaron al agua y otros decían, fantasma es. Porque cuando estamos aterrorizados, angustiados, no vemos respuestas, sino vemos fantasmas, como dice aquí el autor. ¿Se ha preguntado por qué hay veces que cuando estamos con miedo nos imaginamos lo peor? En cierta ocasión, en un viaje que yo tuve a Guatemala por Moca, Jalapa, yo miraba como que alguien extendía la mano a la distancia, estaba oscuro. Estoy hablando del 82, una área de una aldea ahí bastante oscura, sin electricidad y pocas casas. Yo me imaginé un hombre que sacaba un sombrero y extendía la mano. Y caímos con mi amigo que me acompañaba como un poquito de miedo, pero continuamos. Dijimos, vamos a seguir adelante. Y mientras nos fuimos acercando, descubrimos que no era un hombre, ni una mano con un sombrero, sino que era una rama de un árbol, amados míos, que con una leve brisa se movía y parecía un sombrero. Así es, nuestra imaginación puede jugar con nosotros y podemos caer en grande angustia, grande tormento y ansiedad, porque como cuando nosotros vemos
las nubes, es posible que nosotros nos imaginemos figuras en las nubes, pero en realidad es solamente imaginación y solamente nosotros no lo imaginamos. Amados, debido a la continua e incesante carrera y debido a las múltiples responsabilidades y debido a las presiones de la vida diaria, nos estamos encontrando que nos está haciendo falta paz, quietud, reposo espiritual. En esto creo que los orientales nos ganan. La gente del oriente ha aprendido a callar, a meditar, a sentarse, a cerrar los ojos y a tener quietud. Claro, ellos entran en otras disciplinas que nosotros no creemos, pero todos podemos meditar, cerrar los ojos, sentarnos, respirar profundo y comenzar a pensar diferente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a correr, a gritar, a ir de un lugar a otro, a sentirnos en carrera. Hay personas que no pueden funcionar si no corren. Y luego hay personas que dejan todo para última hora, para más tarde. Procrastinan. Los procrastinadores tienen problemas. La presión, los nervios, sufre la esposa, sufre los hijos, sufre el gato, sufre el perro y sufren nuestros colegas porque nosotros estamos corriendo. Y yo le digo que hay mucha gente cristiana, muchos ministros que morimos por las presiones, porque no hemos aprendido a estar quietos. Eso refleja la poca meditación, la poca reflexión con nuestro interior. Sé que hay veces nuestra alma no puede absorber esa presencia de Dios porque estamos corriendo, presionados, hablamos mucho, vemos muchas noticias, estamos en las redes sociales, hacemos tantas cosas, más las presiones del trabajo, del tráfico, y nos olvidamos de sacar tiempo para meditar en Dios, para aquietarnos, para que se reduzca el nivel de estrés que está haciendo estragos en muchas familias. El estrés está comprobado científicamente que hace daño a la indigestión, al dormir, nos da problemas de sobrepeso, nos causa problemas, hermanos, cardíacos, nos puede hasta matar, nos quita concentración. De ahí es que Job nos habla en este capítulo que uno de sus compañeros dice, y quedo oír lo que decía. Porque es que si no estamos quietos, lo que vamos a ver van a ser fantasmas como los discípulos. Cristo les dijo, yo soy, no temáis. ¿Sabe qué? El miedo y el terror les habían hecho que su vista, ¿verdad? La óptica de ellos les hizo ver a un fantasma y no a Jesús. Y ahí es que estoy apelando como ministro y pastor que lucho por las exigencias, las presiones, la ansiedad y el estrés y todas las demandas de la vida personal, familiar. Y yo mismo tengo que a veces sentarme en un sofá, cerrar los ojos, meditar. Aquellos que están en lugares quietos, tal vez en el campo, qué mejor sentarse en una banca en el parque, o a la orilla de un río, o en los bancos del templo, ahora que no hay nadie. Cerrar los ojos y dejar que Dios nos alumbre profundamente estas partes internas que están aquí, donde se esconden quizás fantasmas, monstruos. Estoy hablando figurativamente como este Job.
Este amigo de Job que dijo, y quedo oír que decía. Porque en primer lugar dice, paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma. ¿Ves? Cuando estamos aterrorizados, vemos fantasmas. Vemos demonios en las paredes. Oímos voces. Tenemos sueños. Sueños horribles. De terror, que nos morimos, que nos matan, que nos asaltan, que caemos en un hoyo, en un barranco. Eso es el alma y el espíritu. Y el subconsciente están tan llenos y almacenados de estas memorias, no el consciente, sino el subconsciente. Y eso, amados, está como una computadora y un tape que está dando vueltas y vueltas toda la noche y se manifiestan en sueños, algunos buenos, algunos malos, algunos de tranquilidad, otros de terror. ¿Sabe qué? Por eso es que Cristo les dijo a los discípulos, no temáis, yo soy. Y Dios nos está diciendo que nos quedemos quietos. Isaías 26:3, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 46, amados míos, 10 tiene unas palabras que dice, estad quietos, 46:10, perdón, que yo soy Dios. ¿Ve? Dios nos está invitando. Salmo 46:10, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Cierre sus ojos. Respire profundo. Pensemos en Dios. Y Dios está diciendo, estás muy aterrorizado. No hay paz en tu alma. Crees en Dios. Aún gritas y hablas y hablas y gritas y pataleas. Pero luego de ese desahogo emocional, hay una necesidad profunda. Porque tus ruidos y tus gritos no necesariamente son reflejos de paz, sino de angustia. Mejor cierra tus labios, te dice el Señor. Y siento decírselo. Mejor cerremos nuestros labios y dejemos que Dios nos hable. Que nuestro espíritu sienta paz y tranquilidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no temad, yo soy. Tanto tiempo habían estado con él, varios años, dormidos en el mismo lugar, oído su voz múltiples veces y sin embargo dijeron que era un espanto, un fantasma en la noche. Así el enemigo quiere jugar con nosotros, turbarnos, que sigamos hablando, corriendo. Hermanos, que corramos como locos de aquí para allá no es saludable, ni es muestra de que estamos bien ocupados usando el tiempo eficientemente. Es una muestra que nosotros no hemos aprendido a descansar en Dios. Por eso, hermanos, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta que necesitamos confianza, tranquilidad, meditar? Imagínese estar sentado bajo un árbol escuchando la voz de Dios. A su lado un río, hermano, un riachuelo que con sus ruidos finos y el golpe del agua endulcen y relajan su espíritu. Dios no nos quiere ver morir de ansiedad y del corazón. No nos quiere ver corriendo y que en la noche perdamos nuestro sueño con todo el nivel de estrés y ansiedad. Porque, amados hermanos, no hemos aprendido a descansar en Dios. Descansemos en Dios
No es fácil. Pero amados, la Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 19, que Dios quiso tratar con Elías. Elías se había metido en una cueva y le dice, ¿qué haces ahí? Sintió él responder y dijo, he sentido un vivo celo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. ¿Ves? Angustia, pánico y soledad. Y solo yo he quedado. 19, 9 y 10 de Reyes. Soledad. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Ves? Un sentido de persecución, paranoia. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. 19:12 de Primera de Reyes. Y tras el terremoto, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso delante de la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Pero el 12 dice, y tras el fuego apacible, un silbo delicado. ¿Qué le parece si nos aquietamos y dejamos que Dios nos hable a través de ese silbo delicado de su presencia? Amados, es la única forma que nos elevaremos de este ruido mundanal y agonizante y subiremos a la presencia de Dios y aprenderemos a descansar en perfecta paz, porque solo en Él confiamos. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Bendecimos a nuestra audiencia. Oro por la paz. Oro por la tranquilidad de mis hermanos y amigos. Tráeles confianza, tráeles descanso, que podamos conocerte, que salgamos del ruido, Señor, y aprendamos a ser como aquella ave, como el águila que se remonta por encima de las tormentas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su amable atención. Les decimos feliz fin de semana. Con la ayuda de Dios volveremos lunes. Gracias por su atención y estamos orando por cada uno de ustedes. Adelante. Buenas noches.